Cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta primera revisión temática sobre números reales, vamos a explicar algunos aspectos importantes para que les ayuden con sus actividades. En la guía que se les manda en los libros que pueden consultar, pues van a encontrar la temática y espero que esta explicación sirva para ampliar esas búsquedas, esas explicaciones. Primero de todo vamos a comenzar hablando de que los números reales que se representan con la letra R son un conjunto de números que se pueden agrupar en dos clases: los números racionales y los números irracionales. ¿Sí? La letra I. Números irracionales. Entonces, esos números racionales, ¿cuáles son? Lo hemos manejado mucho. Hemos manejado bastante esos números, que son los números enteros, los números Z. ¿Sí? Esos números enteros que son, ya sabemos, son números naturales positivos, ¿cierto? Los números positivos, o puede ser números negativos. Los números negativos, que son así los encontramos, bueno, en la recta numérica. Voy a colocar a la derecha están los naturales positivos y a la izquierda están los números negativos, los números enteros. Y también encontramos pues lo que son los números decimales o fracciones también. Todo ese conjunto de números son números racionales. Y los números irracionales son números que no siguen estas reglas de acá. Y es lo que vamos a ver ahora, la diferencia entre los dos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta si un número es racional o irracional? ¿De qué manera podemos darnos cuenta de eso? Si yo le digo a usted el número 2 es un número positivo entero, ¿verdad? O un número natural. Ese número es racional. Ese número es racional. Ahora, si yo lo coloco así, 2 cuartos, o sea, lo coloco como un fraccionario, usted le va a entrar la duda: ¿es racional? ¿Sí o no? La forma de uno darse cuenta si le da un fraccionario es dividir el número de arriba entre el número de abajo, en este caso. Fíjense que como el 2 es menor que el 4 no se puede, entonces agrego aquí un 0, ¿cierto? Y acá un 0, para poder hacer la división. Y ahora sí se puede, 20 entre 4, así. Es 5 por 4, 20, que al 20, 0. O sea, esta división es exacta. Es decir, que tener 2 cuartos es lo mismo que tener 0,5. Por lo tanto, este número también es racional. ¿Por qué? Porque es un número decimal exacto. Es decir, es un número que da eso, 0,5 y listo. Así nos damos cuenta. Vamos a mirar este otro. Nos dan 3 céntimos. ¿Sí? 3 céntimos. Si procedemos a hacer la división de 3 dividido entre 7, pues también debemos agregar un 0 porque se trata de una división inexacta. De un número menor, ¿cierto? Y 0, un número que multiplicado por 7 se acerca a 30. 4 por 7, 28, que al 30, 2. Vuelve y agregamos un 0. Ya acá no agregamos nada. Se acerca al 2. 2 por 7, 14, que al 26. Volvemos a agregar un 0. 8 por 7, 56, ¿verdad? 56, que al 60, 4. Volvemos a agregar un 0. Entonces nos da 40. 5 por 7, 35, que al 45. Volvemos a agregar un 0. 7 por 7, 49, que al 51. Agregamos un 0. 1 por 7, 7, que al 10, 3. Miramos que esto no va a terminar nunca, es infinito. Y fíjense que ningún número, no hay un patrón, un número que se repita ni nada, sino que van dando cifras y cifras y cifras. Por lo tanto, este número, que así desordenado, es un número irracional.
Así los descubrimos. ¿Ve? Ahora, nos pueden dar números, por ejemplo, en raíces. Por ejemplo, si me dicen raíz de 25. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? La raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. Este número es racional, da un número exacto. Si a mí me dicen, no, la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16. Este número es racional. Pero si a mí me dicen la raíz cuadrada de 3, observe eso. Ese número no es un número exacto. Incluso si usted lo calcula en una calculadora, no le va a dar un número exacto, le va a dar un número así desordenado, ¿sí? Por lo tanto, ese número es irracional. Irracional, una I. Vamos a utilizar la I de irracional. Irracional. Bien. Y así vamos entonces mirando si el número es racional, si el número es irracional. Entonces, la raíz de 3 la podemos nosotros mirar en una calculadora, por ejemplo, raíz de 3. Vamos a sacarle aquí raíz cuadrada de 3. 1,73 para tener el valor. 1,73. ¿Listo? Fíjense que es un número largo, 73, 20, 50, 80, es larguísimo y desordenado, por lo tanto, este número que sigue y sigue es irracional. Bien, de esa forma. Entonces, cuando ya nosotros tenemos certeza de saber si el número es racional, también podemos saber si es entero, porque si es positivo o negativo, y sabemos si es decimal o es una fracción. Ya lo podemos identificar. Fíjense que hay unos ejemplos donde ya me va a pedir algo distinto. Me va a decir, ¿el número es mayor o es menor? ¿Sí? Cuando yo quiero decir que es mayor que, utilizo este símbolo. Menor que, utilizo este. Veamos unos ejemplos. Menos 2 y 1. El menos 2, si tú haces una recta numérica, el número 0 está aquí, el menos 2 está por aquí, y el número 1 está por acá. ¿Quién es mayor? Siempre un número positivo va a ser mayor que un número negativo. Además, los números que estén más lejos del 0 hacia la derecha son más grandes, y si están más lejos del 0 a la izquierda son más pequeños. Por lo tanto, menos 2 es menor que 1. Menor que 1, ¿cierto? Ahora explicámoslo más. Simplemente hasta ahora vamos a ver. El 3 es menor que el 4, ¿verdad? Obviamente, tener 3 es menor que tener 4. Fíjense este de acá. 1 menor que raíz de 2. ¿Por qué? Pues, si vamos a la recta numérica, aquí está el número 1. Y la raíz de 2, si la sacamos de una calculadora, nos da 1,41 y un poco de números. Es irracional. Pero fíjense que si tomamos los primeros dos, 1,4. Es decir, en la recta numérica, después del 1, voy a colocar 4 rayitas pequeñas. 1, 2, 3 y 4. Aquí estaría 1,4. Que viene siendo, ¿quién? La raíz de 2. Entonces, observando esa recta numérica o ese valor que hemos obtenido, que es 1,4 o 1. Vemos que 1,4 está más adelante, ¿verdad? Por lo tanto, esa raíz de 2 es mayor que 1, por eso 1 es menor que raíz de 2. Es lo que encontramos acá. El 1 es menor que la raíz de 2. El 1 está detrás de él. Acá observamos otro. Para no confundirse, esto uno lo coloca en la recta numérica. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, los números negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos menos 5, ¿sí? Y acá tenemos el -6. Recuerden lo que decíamos en la recta numérica hacia la izquierda.
Cuando el número está más lejos, el número es más pequeño. Y entre más cerquita del 0, el número es más grande. O sea, ¿quién es más grande, menos 5 o menos 6? Es más grande menos 5. Por eso menos 6 es menor que menos 5. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, de esta forma podemos darnos cuenta si un número es mayor que otro, sea racional o irracional, siempre hay que calcular. Pongo otro ejemplo. Si a mí me dicen que este número 3 quintos y raíz de 7 mayor o menor, o sea, mayor que o menor que. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que primero ver cuánto da el número, ¿verdad? O sea, si lo hacemos aquí, yo digo, bueno, vamos a dividir 3 entre 5. ¿Cuánto es 3 entre 5? De 0 y 0, 6 por 5, 30, acá es 30, 0. O sea, yo puedo reescribir esto es 0,6. Y la raíz de 7, como esa es una raíz irracional, ¿verdad? El número 7 tiene una raíz exacta, la buscamos en la calculadora, da 2,64. 2,64. ¿Qué número es mayor ahí según usted observa? Si nos vamos a una recta numérica y aquí está el número 0, aquí estaría el número 1. 0,6 es casi por la mitad de 1 por aquí. Ahora voy a explicar eso en los decimales, en la recta. Y después del 1 vendría el 2. Y el 2,6 serían 6 rayitas después. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, por aquí estaría el 2,6 del que me están hablando. Entonces fíjense quién es mayor. Este 2,6, que es raíz de 7, es mayor que este 0,6, que es 3 quintos. O sea que 3 quintos, en realidad tendríamos que utilizar este. Es menor que raíz de 7. Y de esa forma nos enteramos de si es mayor o es menor. ¿Listo? Bueno, dentro de estas explicaciones también nos van a pedir de pronto, a veces encontramos estos diagramas, es decir, si el número es natural, si es entero, si es racional o si es irracional dentro de todos los reales. Yo les digo, miremos un ejemplo. Si me dan el número más 4, el número más 4 es un número natural, o sea, un entero positivo, lo coloco aquí en los naturales. Menos 4, lo coloco en la z, o sea, que son enteros negativos. Aunque las z son todos números enteros, pero n para decir que son los positivos, ¿vale? Si me dicen raíz de 2, ya yo sé que raíz de 2 es un número irracional, como lo hemos visto anteriormente. Por lo tanto, ese raíz de 2 iría aquí. Si me dicen raíz de 9, la raíz de 9 es 3 porque 3 por 3 es 9. O sea que 3 o raíz de 9 es un número natural. O sea que yo puedo colocar aquí la raíz de 9. Porque ya sé que la raíz de 9 es el número 3. O coloco el número 3, pero la puedo colocar ahí. Entonces de esa manera podemos colocar si el número es entero, si el número es natural. Bueno, si me lo dan así, por ejemplo, un medio, ¿cierto? Un medio, si tú divides 1 entre 2, 0 aquí, 0, acá, esto da 5 por 2, 10, que es 10, 0. O sea, un medio es tener 0,5. Por lo tanto, es un decimal exacto. ¿Dónde iría un medio? Acá, en los racionales. ¿Por qué? Porque no es un entero negativo, ni un entero positivo, ni un irracional. Es un racional, porque me está dando exacto. ¿Vale? También vamos a encontrar algunas veces lo siguiente. Observe este número. 2 entre 6. Para saber si es racional o irracional, lo dividimos 2 entre 6. Como no se puede, agregamos 0 y acá 0, entonces 3 por 6, 18, que es 20, 2. Agrego 0. 3 por 6, 18, que es 20, 2. Agrego un 0. 3 por 6, 18, que es 22. O sea, esto nunca termina y siempre da lo mismo. O sea que aquí va a dar 3, 3 siempre va a dar 3. Este se repite, se repite, se repite. Este número también es racional. ¿Por qué? Porque
el mismo número se repite muchas veces, ese número es racional. O sea que yo podría poner el 2 sextos aquí también, números cub, 2 sextos. Ese número también es racional. Y si me los piden en un cuadrito de esto, por ejemplo, si yo digo el número 4, el número menos 4, el número raíz de 2, o sea, me lo ponen así, el número raíz de 3, raíz de 9, número 2 sextos, te va a colocar si es o no es de cada clase. Por ejemplo, el número 4 es natural, pues yo digo que sí. Y es entero, sí, porque los números naturales son enteros. ¿Es racional? Sí. ¿Es irracional? No. ¿Es real? Sí. De hecho, todos son reales. Todos son reales. ¿El menos 4 es natural? No. ¿Es entero? Sí. ¿Racional? Sí. ¿Irracional? No. ¿Raíz de 2 es natural? No. ¿Es entero? No. ¿Es racional? No. ¿Es irracional? Sí. Y así vamos a hacer con cada uno de ellos. ¿Vale? Incluso con este, por ejemplo, ¿es natural? No. El 2 sexto que hicimos ahora. ¿Es entero? No. ¿Es racional? Sí. ¿Irracional? No. Entonces, para que tengamos en cuenta esas clasificaciones, para que tengamos en cuenta cómo saber si es racional o irracional y para saber cuándo es mayor o menor, como explicamos en los anteriores ejercicios. Antes de terminar, quiero hacer una aclaración sobre la recta numérica, sobre cómo posicionar los números. Si no tenemos una recta numérica, sea del lado positivo o del lado negativo, y tenemos por ejemplo el número 0 aquí, voy a colocar por ejemplo el número 0 aquí, ¿sí? Aquí ven, de todas maneras los espacios deben ser iguales entre los números. Explicaros que entre cada número hay 10 rayitas. O sea, entre el 0 y el 1 hay 10 rayas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ideas que es el número 1. Entre el número 1 y el número 2 hay 10 rayas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 que es la del número 2. Y así sucesivamente. ¿Sí? Esa, entre el 2 y el 3 también va a haber 10 rayas. Obviamente esos espacios deben ser iguales cuando uno lo está dibujando con calma en una regla, en una hoja. Cada uno vale un decimal. Entonces, esta primera vale 0,1. La segunda vale 0,2. Es decir, que la última vale 0. ¿Sí? Para que sepan cómo posicionar eso. Por ejemplo, si yo cojo aquí esta sería 2,8. Para que sepan cómo posicionarlo cuando estén explicando de pronto el ejemplo de posición. Para todos y porque sirve esta explicación. Bien, vamos a explicar un poco las operaciones combinadas para que puedan resolver las actividades también cuando les pregunten si un número racional es irracional a partir del resultado de una operación combinada. Entonces vamos a establecer una serie de reglas que les ayuden con eso. En las operaciones combinadas vamos a encontrar operaciones conjuntas que pueden tener sumas, restas, paréntesis, raíces, ¿sí? Pueden tener números fraccionarios. Les voy a colocar aquí unos ejemplos y luego esos ejemplos pues vamos a resolverlos uno por uno para que ustedes observen cuáles son esas reglas, cómo se aplican esas reglas y cómo podemos hacer para resolver este tipo de problemas
de una forma sencilla y utilizando pues los procedimientos básicos de la matemática. Voy a colocar 3 ejemplos y vamos a combinarlo con raíces y con potencias. Entonces observemos. A ver, este 4 más 3 menos 2 más... Bien, vamos a colocar aquí que este sea fraccionario. Colocar que este sea un 2 sobre 5, un 2 quintos. Bien. Y vamos a colocar también en la segunda como una raíz. Esto sea raíz de 9. Listo. Entonces, vamos a comenzar con el primer ejercicio. En el primer ejercicio estamos observando que hay unas operaciones combinadas. Voy a agregarle incluso una suma y una división para que veamos todo. ¿Cuál es el orden para hacer estas operaciones? Primero vamos a resolver las potencias y las raíces, ¿sí? Miramos si hay potencia y raíces, es lo primero que haríamos en ese caso. Luego hacemos las divisiones, luego resolvemos las multiplicaciones y por último resolvemos las sumas y las restas. Bien. También en cuanto a agrupaciones, primero miramos si hay corchetes y luego si hay paréntesis. O sea, primero los corchetes y paréntesis y después las demás operaciones. Entonces, observando el primer ejemplo, no hay corchetes, pero sí hay paréntesis, ¿cierto? Entonces comenzamos por ¿dónde? Por el paréntesis que está allí. Aparece un menos 3 en ese paréntesis. Entonces vamos a comenzar por allí. Ese menos 3, si ustedes observan, afuera hay un signo más. Y cuando un más se encuentra en un paréntesis afuera y adentro con un menos, más por menos se vuelve menos. Por lo tanto, ese número va a salir como menos 3 de ese paréntesis. Lo demás pues queda idéntico. Vamos a ir bajando paso por paso para que puedan entender o recordar las operaciones combinadas. O sea, lo demás queda idéntico. Más 6 por 5 más 4 entre 2. ¿Sí? Va a quedar idéntico. Vamos a bajarlo aquí. Bien, ahora, ¿qué viene? Ahora nos quedó una división, una suma, una multiplicación, una suma, una resta. ¿Qué se hace primero? Las divisiones. La división que aparece ahí es 4 entre 2. 4 entre 2 es 2. Listo, ya la resolvimos. Bajamos lo demás igualitico, lo que no hemos usado. Bueno, ahora nos quedaron sumas, restas y una multiplicación. ¿Qué se hace primero? Se hace primero, según la regla, la multiplicación es lo que viene ahora. Entonces 6 por 5, 30. Listo, ya tenemos nuestro resultado. Bajamos lo demás, lo que nos quedó. Nos quedó un más 2 por acá. Nos quedó por acá un menos 4. Nos quedó un menos 3. Listo. Bueno, y ahora vienen sumas y restas que nos quedaron. Aquí nos quedó un 30 más 2, queda 32. Y acá, bueno, me faltó bajar el más aquí. Aquí hay un más. Y acá hay un menos 4 y un menos 3. ¿Sí? Voy a colocar ese más que se vea bien ahí porque ese más va ahí. Entonces fíjense que acá me quedó menos 4 y menos 3. Según la regla de los números enteros, recordemos que si dos números son negativos, se suman. Entonces menos 4 y menos 3 da menos 7. Se suman y se coloca el mismo signo. Y ahora menos 7 y más 32, como los signos son contrarios, se restan. Y da 25 y se coloca el signo positivo. ¿Por qué? Porque el 32, que es el número de valor numérico mayor, es positivo, o sea, se coloca el signo del número que sea de mayor valor. Vemos que el resultado es racional y es natural. Vamos para el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo observamos que hay una raíz, unos paréntesis. Entonces, ¿qué se hace primero? Vamos al orden, no hay corchetes, pero sí hay paréntesis. Entonces vamos a resolver primero los paréntesis. En este paréntesis dice 4 menos 3 da 1, ¿cierto? Bajamos lo demás, la raíz de 9 y el signo que está afuera que es
más. En este caso no hubo variación de signo, porque no se encontraron signos diferentes. Luego viene el segundo paréntesis. Fíjense que da 7 menos 8. 7 menos 8. El 7 es positivo y el 8 es negativo. Eso da menos 1. ¿Por qué? Porque 7 positivo y 8 negativo, signos contrarios se restan. Y se coloca el signo de valor mayor, que en este caso es el del 8, o sea, da menos 1. Pero afuera del paréntesis hay un menos. O sea que eso quedaría menos menos 1. Y recordemos, según la regla de los signos, que tener menos y menos, o sea, menos por menos, se convierte en más. O sea que este resultado en realidad es más 1. O sea que nos va a quedar raíz de 9 más 1 más 1. Ahora sí, según la regla, vamos a resolver entonces las potencias y las raíces. Ahí tenemos una raíz. La raíz de 9 o raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. Entonces nos queda 3 más 1, y eso da 3 más 1, 4 más 1, 5. 5 positivo, por tanto es racional y es un número natural o entero natural, ¿sí? Ahí vamos viendo los resultados. Y ahora vamos a mirar el último, que es una suma, pero tiene fraccionarios. Bien, entonces miremos que es una resta. Le agregamos un 1 debajo del tenor de fracción, que es el 3, y vamos a hacer un método muy sencillo, que es multiplicar cruzado. De 3 por 5, que es 15, colocamos el signo que aparece ahí, que es el menos. Ahora 1 por 2, que es 2, y en la parte de abajo multiplicamos los dos de abajo. 1 por 5, que en este caso da 5. Para entender mejor, vamos a poner el procedimiento acá paso por paso. Lo que hicimos, multiplicamos en cruz 3 por 5, pusimos el mismo signo que aparece ahí, en este caso es menos, y multiplicamos 1 por 2. Y en la parte de abajo multiplicamos los dos de abajo, que en este caso es 1 por 5. Listo. Entonces 15 menos 2, que es el resultado de arriba, porque 3 por 5 es 15 y 1 por 2 2. 15 menos 2 es 13. O sea que queda 13 sobre 5. Sería el primer resultado de ese paréntesis. Y coloquemos acá 4 más el resultado del paréntesis, que es 13 sobre 15. Sobre 5, perdón. Más 8 que está afuera. Ahora vamos a hacer la suma que quedó ahí. 4 más 13 sobre 5. 4 más 13 sobre 5. Otra vez, si cruzamos, sería 1 por 13, 4 por 5, perdón, 4 por 5, 20. Siempre se comienza de este lado. Más, que es el signo que aparece ahí, 1 por 13, que es 13, sobre 1 por 5, que son los de abajo, y da 1 por 5, 5. Si sumamos arriba 20 más 13 da 33, y abajo tenemos un 5, entonces da 33 sobre 5. Coloquemos nuestro resultado acá. En este caso es más 8, no menos. El resultado allá tenemos que es más 33 sobre 5 más 8. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, al 8 le falta un 1 debajo, ¿cierto? Va a desafraccionar. Empezamos a multiplicar, entonces 33 por 1, que es 33, más 5 por 8, que es 40. Y abajo colocamos 5 por 1, que en este caso es 5. 40 más 33 da 73 sobre 5. O sea, ese es nuestro resultado, pero ¿cómo sabemos si ese resultado es
racional o irracional. Recuerden lo que hacíamos para averiguar el número. Dividimos el de arriba entre el de abajo, en este caso. Si se puede. Vamos a dividir aquí dos cifras para cogerla primero. 1 por 5, 5, que al 7, 2. Bajo la siguiente cifra. 4 por 5, 20, que al 23, 13. Como ahora sí ya no se puede, agrego un 0 y acá una coma. Entonces 6 por 5, 30, que al 30, 0. O sea, da 14.6. Es decir, que ese es mi resultado, 14,6. Fíjense que es un decimal exacto, por lo tanto es racional. Es Q. De esa manera podemos hacer las operaciones combinadas cuando nos pidan ver si el resultado es racional o irracional, pero manteniendo siempre el orden de las operaciones. Bendiciones para todos y espero que sirva mucho estas explicaciones pues, para sus actividades.